despojado de tu casa, vas sin rumbo en la ciudad, sos el hijo de la nada. Recupera tu sonrisa, haz realidad tu esperanza, recupera tu país, con tu valor y tu constancia, la voz de la libertad, Radio Net. Y ahora, con ustedes, la voz de la resistencia ecuatoriana, Emilio Palacio en Internet, en vivo desde Miami, por radionext.com. Buenas tardes, queridos amigos, es 31 de enero del 2003, la voz de la resistencia ecuatoriana desde radionext.com. Faltan 55 días para la venta del Pacific National Bank. Los problemas todavía no están resueltos. Es poco probable, pero no imposible, que el banco entre en liquidación. Será la segunda etapa de los procesos de liquidación, ya no por responsabilidad de banqueros corruptos, sino por responsabilidad de los banqueros que manejan el Estado, que se graduaron de economistas, pero que han demostrado que no son capaces de llevar adelante la economía de un país y las finanzas de sus bancos. Hoy tenemos un programa especial con 3 invitados de lujo. Paquita Cabrera, las damas primero me van a disculpar, de Creo, luego Richard Herrera de Sociedad Patriótica y Marcel Ferot de Suma, candidatos a asambleístas por los emigrantes ecuatorianos en Estados Unidos. Con ellos vamos a conversar sobre la lucha contra la dictadura. Pero antes queremos conversar con un ex agente del FBI. Es el hombre que asegura haber descubierto la identidad electrónica de quienes hackearon la página web de Banana Leak. Como ustedes recordarán, días atrás Banana Leak publicó una investigación sobre cuentas bancarias de Correa en el extranjero y menos de 24 horas después la página fue hackeada. El anonimato de quienes lo hicieron podría derrumbarse por el trabajo de este hombre al que estamos llamando. Es César Paz. Estamos intentando comunicarnos con él. Aló, César Paz, habla Emilio Palacio desde La Voz de la Resistencia Ecuatoriana. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Buenas tardes y buenas tardes a todos los que nos escuchan. César, tú eres ecuatoriano, tienes muchos años viviendo en Estados Unidos, pero también eres o fuiste agente del FBI. ¿Puedes antes de esta entrevista identificarte con los radioescuchas? ¿Cuál es tu trayectoria, tu hoja de vida? Sí, bueno, soy ecuatoriano de nacimiento, me eduqué en el Colegio San José La Salle, en Guayaquil. Después de graduarme del colegio y de servir en una misión de 2 años en la comunidad ecuatoriana, vine a Estados Unidos para seguir una educación. He vivido aquí en Estados Unidos más de 30 años y después de la educación que obtuve, educación superior, obtuve un trabajo con el gobierno federal. Fui agente del Servicio de Inmigración primero por aproximadamente 1 año y medio y luego serví más o menos unos 21 años con el FBI, un total de 22 años y medio como agente especial para el gobierno de Estados Unidos. FBI, esos que salen en las películas y que son los que tienen autoridad por encima de las leyes estatales ya que rige una ley federal. Las películas representan en cierta manera a los agentes federales, aunque las películas, entre comillas, no son muy hollywoodianas y nos hacen parecer como los héroes de siempre, ¿no? Pero somos personas que tenemos un sentido de lealtad alto, de servicio a la comunidad, tenemos familias. No somos lo que ciertos grupos o películas representan, que somos destructivos o que somos corruptos, porque como tú sabes, el gobierno federal aquí y en Estados Unidos, las reglas se sostienen, se cumplen, las sentencias y penalidades se ejecutan, de modo que a diferencia de otros países, el orden es un poco está más implementado aquí. No es perfecto, no estoy diciendo que es perfecto, pero sí está
mucho más implementado. César, ¿y qué es lo que tú has descubierto que con respecto a los ataques a Banana Leaks, la página por internet que denunció supuestas cuentas bancarias de Correa en Suiza? Bueno, Banana Leaks, en primer lugar, es representada por unos periodistas que hacen investigaciones periodísticas o periodismo investigativo. Han acudido, se han contactado conmigo y me han pedido... Tú no vas a dar el nombre de ellos, ya nosotros le hemos explicado a los radioescuchas que son un grupo anónimo y vamos a respetar ese anonimato, pero ellos, bueno, tú nos contabas, ¿te han contratado o te han pedido tu ayuda y qué has conseguido? Lo que hemos conseguido es esto, hemos podido localizar no solamente con el equipo técnico que está asociado conmigo, hemos podido localizar justamente el lugar exacto de donde se están produciendo o ejecutando estos ataques o hijacking, como le llaman aquí, son ataques para capturar la página de internet y lo que hemos podido verificar es no solamente el grupo técnico mío, pero también el grupo técnico de los dueños o la compañía dueña del servidor, es que justamente esos ataques vienen de ese mismo lugar. Es más, el operador que está ahí, aparentemente, o los operadores que están ahí aparentemente han pedido cierta información de cierta manera, pero los operadores que están de este lado, pues los han bloqueado para que no hagan más daño. Ahora, la página está caída, es verdad, pero lo que sí quisiera resaltar es que, aunque la página esté caída, en Ecuador y en muchos otros países, esto ha causado muchísima más curiosidad, de modo que les están dando una publicidad muchísimo mayor a Banana Leaks. ¿Y esta investigación cuándo terminará en un nombre o en una identidad que tú nos puedas dar a conocer? Bueno, justamente como ahora asesorando a Banana Leaks, hay estos ataques cibernéticos especialmente en contra de corporaciones, empresas, servidores estadounidenses o aún de personas estadounidenses. Son penadas por la ley. Y en Estados Unidos el crimen cibernético es la prioridad número 2 de los Estados Unidos y del FBI. Es algo muy serio y no importan de dónde provengan los ataques cibernéticos, si son aquí mismo en el interior de Estados Unidos o en el exterior. La agencia que es la líder para investigación en cuanto a este tipo de violaciones es justamente el Buró Federal de Investigaciones o el FBI. Hay penalidades, estamos justamente en ese proceso de entrega de la evidencia que hemos obtenido. El FBI hará su propia investigación e independientemente corroborará y obtendrá su evidencia y seguirá los pasos que deben seguir, porque las violaciones son varias, te digo, las violaciones vienen justamente del título 18 del Código de Estados Unidos de la sección 1030 o 1030, que tiene que lidiar o tiene que ver con espionaje computacional, con violaciones de parte de sistemas computacionales de gobiernos o de países en el exterior, de fraude que se puede cometer a una compañía o a una persona víctima, como en este caso Banana Leaks. Una vez más, estamos hablando del título 18 del Código de Estados Unidos de la sección 1030, la cual tiene aproximadamente unos 10 subtítulos. César, tenemos acá a varios invitados, queríamos conversar contigo. Vamos a estar muy atentos de toda tu investigación. Por favor, tan pronto tengas resultados para que se lo puedas informar al público. Tienes ya el número de la dirección IP y la ubicación geográfica desde donde partió el intento de hackeo. Lo felicitamos por eso. Esperamos que eso redunde en algo positivo para la investigación de Banana Leaks. ¿Algo con lo que quieras concluir, César?
Lo que quisiera decir es nada más que agradecer en primer lugar no solamente a ti, pero a todos aquellos que nos han enviado mensajes de apoyo. Y el pensamiento mío prácticamente que esto es para todos los ecuatorianos, y soy ecuatoriano de nacimiento y me incluyo, es una vergüenza que los recursos del pueblo ecuatoriano se estén utilizando para este tipo de ataques, estos ataques que son vergonzosos, ¿no? Y que muchos que dicen que son manos limpias, pues aparentemente con esto eso queda completamente desvirtuado, ¿no? Y una vez más, es una pena y es una vergüenza que esto se haga público, pero mientras más atacan y la página sigue caída, una vez más, ¿no? La curiosidad se levanta muchísimo más en la gente y Banana Leaks va a retornar. Estoy seguro de eso, César, te agradecemos muchísimo, ¿no? Hasta la próxima. La voz de la resistencia ecuatoriana. Emilio Palacio en Internet. Bueno, había mucho material que hubiéramos querido incluir el día de hoy en nuestro programa. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al Estado información sobre la situación de Carolina Llanos, condenada, como ustedes saben, a 20 años de prisión luego de una serie de horrendas torturas en su contra. Y está también la carta que Correa obligó al Universo a publicar por un dibujo de Bonil que molestó a su majestad. Pero como les decía, el plato principal de nuestro menú hoy es la conversación con tres distinguidos candidatos. Paquita Cabrera todavía no se incorpora con nosotros, pero ya están aquí Richard Herrera del Partido Sociedad Patriótica Lista 3 y Marcel Feró de Suma, que van a hablarnos un poco de lo que está... de lo que ellos han podido constatar a lo largo de la jornada que vienen realizando. ¿Cómo se encuentra la limpieza electoral aquí en Miami, Richard? ¿Qué has observado tú? ¿Qué ambiente hay? ¿Podemos sentirnos tranquilos los ecuatorianos en el extranjero de que nuestro voto va a ser respetado? Emilio, gracias por la invitación. Nosotros lo que nos hemos dado cuenta es de que o no tienen información acá los consulados del Consejo Nacional Electoral o nos están ocultando. Al principio nos invitaron a una reunión en la cual iban a dar un pequeño training o entrenamiento a las personas sobre las próximas elecciones. Pero al poco tiempo nos llaman y nos dicen que ya no va a haber esa reunión con la representante del Consejo Nacional Electoral porque dice que supuestamente van a votar solo 120 personas. Eso me sorprende porque si calculan de las últimas 2 elecciones ha habido casi más de 1000 personas que votaron. Entonces, ¿de dónde sacan que van a estar solo 120 personas? Aquí no hay un invierno o no va a haber un huracán y las personas están motivadas para votar. Entonces de eso, y dijeron que nos iban a enviar un CD sobre las instrucciones sobre cómo va a ser los recintos de votación. Y lo que tengo entendido es que solo va a haber 3 mesas de recintos de votación aquí en Miami. En Nueva York va a haber un solo recinto de votación a pesar de que hay casi 20,000 personas empadronadas. Y la vez anterior hubo 3 recintos de votaciones en diferentes áreas de Nueva York, porque el área de Nueva York es bien grande. Ahora va a haber un solo recinto de votación y van a poner más de 50 mesas de recepción del voto. O sea, eso va a ser una locura total si van 10 o 20,000 personas a votar. O sea, ¿dónde va a entrar tanta gente? Y van a poner 50 mesas, tendrán que poner varios pisos en esa, creo que es una universidad donde va a ser el recinto de voto. En New Jersey sé que hay 3 recintos de votación, hay 18,000 empadronados. Y de los otros sitios, por ejemplo, en Carolina del Norte, en Charlotte, hay un recinto de votación, pero de acuerdo a la base de datos del Consejo Nacional Electoral, no hay ni un solo empadronado en Charlotte. Charlotte, que es la capital de Carolina del Norte, se ha convertido últimamente en un destino importante para los ecuatorianos, sobre todo manavitas, que se encuentran en esa ciudad en un ambiente agradable para vivir. Nos dicen que también allí hay esas irregularidades. Exactamente, ahí hay un recinto de votación, pero no hay empadronados. Hay creo que 97 empadronados en Atlanta. Pero eso cubre 4 estados, que es Mississippi, Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur. Pero con casi menos de 100 empadronados, imagínate, y queda todavía en Charlotte, que queda lejos de Atlanta.
Marcel Feró presentó una denuncia ante las autoridades electorales sobre todas estas irregularidades. ¿Qué era lo que tú más énfasis ponías allí, Marcel? Así es, Emilio, buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por tu invitación. Yo no me quedé en el lamento y en la queja, sino que me di el trabajo de presentar, sustentar y presentar una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral, que es el órgano electoral correspondiente, en el sentido de que el proceso electoral en el exterior es completamente fallido, al punto de que existe el riesgo de que ese derecho del ecuatoriano, del voto en el exterior, sobre el cual se hace mucha bulla, quede pronto en letra muerta. ¿Por qué? Porque el Código de la Democracia establece la obligación de los representantes consulares de organizar el proceso electoral en el exterior y de difundirlo, de ejecutar la difusión del proceso. Esto no se ha realizado por parte de los cónsules. Por eso es que en mi denuncia yo acuso a los cónsules del Ecuador en los Estados Unidos con nombre y apellido. Lamentablemente, Emilio, no escapa a tu buen criterio y al del pueblo ecuatoriano de que estamos en una cancha inclinada. Y entonces, obviamente, ese órgano, el más alto de la función electoral, el Tribunal Contencioso Electoral, al analizar mi denuncia, pues me cuentan que no sabían qué hacer con ella, se la pasaban de un escritorio a otro, era una papa caliente, no sabían cómo contestarla. Finalmente se fueron por la tangente y arguyeron que yo debía presentar en físico la denuncia, es decir, el original de la denuncia, y no solamente por email, que es la vía que yo utilicé, obviamente, por residir en el exterior. O sea, tú tendrías que haber viajado a Ecuador para presentar la denuncia. Claro, y me daban 5 días, me daban 5 días para que llegue la demanda en físico, pero obviamente me notifican con 3 días de retardo. Quiere decir que en 2 días debía mágicamente llegar esa denuncia a Quito, lo cual obviamente no ocurrió, y esa fue la razón, increíblemente, y el pueblo del Ecuador debe conocer, esa fue la razón por la que esa denuncia fue archivada. Es decir, se burlan del migrante ecuatoriano, mi querido Emilio, porque utilizan un artificio, un artilugio legal, un procedimiento, una norma de procedimiento de darme un plazo de 5 días. Yo en mi contestación... Es decir, a ver, Rafael Correa no necesita estar en el Palacio de Gobierno para firmar un decreto de estado de excepción, sino que lo puede hacer secuestrado. Exacto. Con una firma digital. Hugo Chávez no necesita ir a posesionarse de la presidencia de Venezuela, lo puede hacer desde La Habana, pero tú, para denunciar lo que se está haciendo en Miami como candidato de los ecuatorianos en Estados Unidos, tienes que ir a Ecuador a presentar la denuncia. Así es, me pusieron un obstáculo insalvable y yo se los dije, se los advertí en mi contestación de que pedirme eso era ponerme un obstáculo insalvable y por lo tanto denegarme el derecho a denunciar. Así quedó. Y tengo eso en mi archivo para mostrarlo a los medios de comunicación y a la ciudadanía cuantas veces sea requerido. Richard, algo te veo que quieres comentar sobre esto. Sí, yo también quisiera hacer una denuncia. Nuestra candidata Francia Lord de Canadá, el día que se presentó llevando el documento, aceptando su candidatura como alterna para el Partido Sociedad Patriótica, fue al consulado. Sé que en el consulado la cónsul es la tía del presidente Correa. Cuando ella llegó al consulado le atendieron muy amablemente. ¿Sabes el nombre de la tía de Rafael Correa? Yo lo puedo averiguar, rato no me acuerdo. Entonces le hacen pasar todos muy amables. El rato que presenta el documento, que no tiene que ser notarizado, solo se necesitaba la firma del representante del Consejo Nacional Electoral, todos cambiaron la cara porque vieron que era del Partido Sociedad Patriótica. Nadie sabía nada de ese momento, dicen no, aquí no sabíamos nada, pero eso fue un lunes, pero el sábado anterior habían abierto el consulado para que se inscriban los candidatos de Alianza País, que ellos tienen un representante en Canadá. Entonces, si el sábado anterior logran inscribir a otros candidatos, a ella, ¿por qué se hacen los locos y dicen que no saben, que ellos no tienen por qué firmar? Es que, Richard, me han escrito sobre un evento deportivo que se ha realizado en Miami. Un señor dice lo siguiente: en evento deportivo realizado por el Ministerio de Deporte en Miami fue político, ya que presentaron candidatos asambleístas. Reservo el nombre del señor por razones de seguridad. ¿Qué sabes al respecto? Exactamente, el evento deportivo le llaman el
el campeonato del migrante. Primero lo hicieron en Nueva York, comenzó en Nueva York. Sé que se gastaron $400,000 en un campeonato que duró 3 semanas y solo hubo creo que 4 equipos inscritos. Equipos gratis, uniformes gratis, árbitros gratis, inscripción gratis, aparte de eso les daban premios y les daban trofeos. Ahora hicieron el mismo campeonato aquí en la Florida y sé que inauguraron el 28 de febrero me parece. Algunas personas de mi partido fueron a ver el partido, también estaban inscritas para jugar, y había una persona de la agrupación de Alianza País que le dijo al grupo que estaban ahí de la Alianza País que se pongan la camiseta o por lo menos que se pongan la bufanda de la Alianza País para que vean que este campeonato fue una maravilla, o de otra manera el Ministerio del Deporte no nos va a seguir dando plata. ¿Te contaron algo? ¿Te contaron algo a ti, Marcel, sobre este asunto? Efectivamente, y en las redes sociales los vemos las fotos de los cónsules con el chal el pañuelo verde que se ponen y la camiseta y los banderines y convertidos en activistas políticos y los consulados convertidos en centrales políticas. Se olvidan que los cónsules en el exterior tienen la obligación, como decía hace un momento, de acuerdo al Código de la Democracia, de organizar el proceso electoral, de velar por la idoneidad del proceso electoral. Ellos no pueden ponerse camiseta alguna, cometen irregularidades que son causa de destitución. Lo que pasa es que aquí todo el mundo se hace de la vista gorda, Emilio, pero están las fotos. Yo le pido pues a los señores del Consejo Nacional Electoral que entren a las fotos, al Facebook y a las cuentas Twitter de los cónsules, y van a ver ahí cómo están uniformados con la propaganda del partido de gobierno y convertidos en activistas políticos. Eso no puede ser. Esa es una ofensa, no solamente al migrante ecuatoriano, sino que es una ofensa a la inteligencia de los ecuatorianos que piensan que podemos permitir estas irregularidades. Yo creo que este fenómeno que estamos observando del bajísimo padrón electoral que aparentemente tenemos en Estados Unidos, para mí resulta inexplicable. Aparentemente va a haber menos electores que en las elecciones anteriores, va a haber un abstencionismo muy significativo. ¿Esto es decepción por los procesos electorales, decepción por lo que ocurre en el país o hay algo más? Más que nada es decepción de lo que está pasando en el país. Las personas que viven en el exterior ya entran a un camipontismo, porque si dice anteriormente lograron votar tal vez otros presidentes y a este presidente porque no lo votan, entonces si a ellos no les importa, menos les va a importar a los que están afuera. Entonces, pero lo que tú estás diciendo es que hay entonces no solo un descreimiento de Correa, sino una oposición abierta a Correa. Claro, una oposición Correa. Si vemos las últimas elecciones, aquí Correa siempre ha perdido las elecciones. En Estados Unidos en general. En general. Marcel, ¿cómo interpretas esta bajísima existencia de electores? Ahora resulta que tenemos varios asambleístas por Estados Unidos representando a una pequeñísima cantidad de electores. Bueno, esto es parte de todo el proceso electoral en el exterior que se encuentra fallido. Esto hay que denunciarlo porque en el país se llenan la boca los políticos y el presidente especialmente con una avalancha de propaganda y de eslogans de que supuestamente ya el migrante ecuatoriano finalmente está atendido y que los consulados ya son ejemplo de atención al migrante, etcétera, etcétera, etcétera. Y hablan pues también del voto del ecuatoriano en el exterior como una conquista pues que supuestamente se le ha dado a este gobierno. Nada de eso. Acá el migrante ecuatoriano está abandonado. Y lo que hablábamos, el tema del empadronamiento, es parte del proceso fallido. Los cónsules no difunden y no se encargan de empadronar a los ecuatorianos. Es más, mientras más trabas mejor, ¿verdad? Cuando el proceso debería ser agilitado, debería ser facilitado para que el ecuatoriano se pueda empadronar en cualquier momento y así el padrón o el número de personas registradas para votar crezca. Yo veo que ustedes tienen una postura muy frontal con respecto a todo lo que está ocurriendo, han hecho denuncias importantes. Quiero cambiarles un poquito de tema porque veo en el Ecuador, y este programa ha querido combatir eso, una especie de pesimismo, de cinismo, no sé cómo llamarlo, de que sí, Correa no me gusta, pero que la oposición no sirve.
Tomo como ejemplo un artículo de hoy de Talía Flores en el diario Hoy, una excelente periodista, la que respeto mucho, siempre fue solidaria con los que hemos sido perseguidos, pero reconocer sus méritos no implica no discrepar. Hoy publica el miedo de los candidatos. Parece, Marcel y Richard, que ustedes tienen miedo, según Talía Flores. Ella dice: insípida y sin temas fuertes de debate, la campaña electoral del 2013 pasará a la historia por la presencia de una mayoría de candidatos que no se atrevió a conquistar el voto ciudadano. Los temas de la ética pública, dice más adelante, han sido soslayados por los candidatos. Y por último, una suerte de temor reverencial que se supone que era patrimonio de los adláteres de Correa habría contagiado a los candidatos. Es decir, hay gente que desde su oficina se cree con derecho de criticar a los que ponen la cara, a los que se arriesgan. Yo no tengo ningún temor de decírselos, mis queridos amigos. Yo tuve miedo cuando Correa me demandó. Los seres humanos tenemos que tener miedo. La naturaleza nos creó con ese instinto. Nos creó porque es el mecanismo de defensa. Lo terrible es cuando nos dejamos arrastrar por el miedo, cuando nos dejamos sobreponer por el miedo y no reaccionamos. ¿Ustedes tienen miedo? ¿Ustedes están bien, están tranquilos con estas candidaturas? ¿Su vida es más amena y divertida que antes? ¿O sienten que están enfrentando a una dictadura? No, miedo no tenemos ninguno. Es más, yo al Ecuador viajo cada mes, cada 2 meses. Yo viajo allá para reuniones que tengo con el presidente del partido, el ingeniero Lucio Gutiérrez. Nosotros tenemos unas propuestas claras, hemos hablado con la gente y la gente nos apoya. ¿Pero ustedes confrontan a la dictadura? Nosotros confrontamos cuando tenemos que confrontar o con quien sea que haya que confrontar. Nosotros no nos estamos ocultando, no estamos haciendo nada escondido. Y si es de hablar, se habla claramente y nosotros hemos estado siempre adelante. ¿Qué le dirías tú a la gente que opina que ustedes no hacen lo suficiente como políticos? En esa parte yo le diría que nosotros estamos haciendo todo lo que podamos hacer. Si hay algo que nosotros nos falta, lógicamente siempre hay gente que es negativa o gente que también nos puede dar un poco de consejos para también seguir adelante. Hay muchas cosas que estamos haciendo en lo que es campaña. Estamos hablando con la gente, nos estamos reuniendo con diferentes grupos, estamos indicando todas las propuestas, no solo nuestras, sino del candidato a la presidencia. Y bueno, en realidad hasta ahora yo no he tenido ese tipo de queja o de que alguien me diga eso al respecto. Por eso no he tenido ese tipo de situación todavía. ¿Cómo le contestarías tú, Marcel, a Talía Flores? ¿Tienes miedo? Asumimos una responsabilidad, obviamente, al poner nuestro nombre para participar como candidatos. Eso lo asumimos. Asumimos la dureza de la política y las heridas que con toda seguridad van a dejar en nuestro ser, pero para ello tenemos la fuerza de nuestros principios y el solaz de nuestra familia, nuestros amigos que van a curar esas heridas. A Talía le diría que pues estamos enfrentando a un poder muy grande, por lo tanto es obligación de nosotros plantearle al pueblo ecuatoriano cuál es nuestra propuesta, porque no solamente tenemos que convertirnos en odiadores de Correa, ¿verdad? Esa creo que no es nuestra misión. Yo creo que nuestra principal tarea es plantearle al pueblo ecuatoriano una alternativa. Y en ese sentido nosotros, en el movimiento Suma 23, que lo encabeza Mauricio Rodas con su candidatura presidencial, le hemos planteado al país la propuesta de un gobierno responsable. Yo creo que eso es lo que nos toca. Ella habla de debates, Talía, a quien respeto mucho, la leo siempre. ¿Qué debates, digo yo? Solamente presenciamos un debate al cual el candidato presidente no asistió. ¿A dónde están los otros foros convocando a otros debates e insistiendo para que el presidente asista? Pues tampoco lo han hecho. Es decir, es muy fácil criticar, pero una vez que uno da el paso y da la cara, entonces toca ser responsable consigo mismo y con la historia, y en ese sentido presentar propuestas serias. Yo creo que los defectos de los seres humanos son inevitables, son parte de nuestra herencia, hasta genética, diría yo.
pero que el país tiene que comprender es que tiene una oposición en este momento que se está esforzando por dar la pelea, que puede cometer errores, que puede tener el estilo de propaganda que a mí no me parezca, que deberían hablar de este o de este otro tema, pero que acá ese no es el problema fundamental. El problema fundamental es que estamos hablando de candidatos y dictadura. Dentro de los candidatos, todos los errores que tú quieras, pero son esos errores. Dentro de la dictadura no hay errores. Hay una línea consecuente, una línea permanente de aplastar y acabar con el país. Y ante esa situación, la única opción que le queda a los ciudadanos es, dentro de los candidatos que tenemos, con los aciertos grandes que puedan tener y los errores que seguramente los tendrán, escoger a uno de esos candidatos, escuchando sus propuestas. Lucio Gutiérrez, Lasso, el quien sea, Marcel Feró, Richard Herrera, quien sea, siempre y cuando asumamos y comprendamos que estamos ante gente que lo que está haciendo es poniendo el pellejo, arriesgándose, con miedo o sin miedo, pero arriesgándose, porque el que hoy en día es candidato y no pertenece a la lista 35 corre riesgo. El que hoy critica, el que hoy dice, el que hoy propone, el que hoy simplemente sugiere algo diferente de lo que ocurría, ese corre riesgo. Y hablando de propuestas, Richard, ¿cuál es la principal propuesta que tú piensas presentar en caso de ser elegido asambleísta? ¿Cuál es tu bandera? Dime solo una, no me hagas un largo listado para poder entenderla bien. Bueno, Emilio, una de las tantas propuestas que tenemos es la del fortalecimiento institucional y reingeniería integral de los consulados, que dejarán de ser oficinas de trámite y pasarán a ser centros de apoyo al migrante ecuatoriano. A la vez, la apertura de nuevas oficinas consulares, honorarias y rentadas en función de las necesidades del migrante. Al hacer la reingeniería, nosotros queremos también aumentar de que se necesita hacer algunos trámites que sean por correo o por internet. Hay mucha gente que vive remotamente de los consulados y el rato que llegan al consulado a viajar 3, 4 horas o llegan muy tarde, o el consulado abre creo que de 10 a 3 de la tarde y cierra en feriados tanto del Ecuador como en feriados de Estados Unidos o Canadá. Entonces los del consulado tienen doble feriado. El consulado se debería abrir por lo menos 2 sábados a la semana y horario completo, porque hay gente que trabaja, gente que no tiene tiempo, y la gente que no tiene tiempo, ¿cómo va a ser atendida en el consulado? Aparte de eso, van y la atienden mal, tienen que esperar horas y los precios son muy altos. Entonces el consulado tiene que ser un punto de apoyo, tiene que ayudar al migrante en alguna manera, y otra tiene que resolver los problemas, que para eso está el consulado. Marcel, ¿cuál es tu principal propuesta? Bueno, Emilio, yo me doy cuenta claramente de que tú, siguiendo tu instinto periodístico muy afinado por tantos años bregando, nos preguntas que te demos la propuesta, que te demos la bala de plata. Y yo creo que vamos a tener que darte un cañonazo de plata, porque realmente el migrante ecuatoriano ha estado tan olvidado y tan abandonado que es mucho lo que hay que hacer. Pero lo que sí hay que distinguir es que, si bien gobiernos anteriores han olvidado al migrante ecuatoriano, este gobierno no solamente que lo ha olvidado, sino que lo ha engañado, porque encima que no lo atiende, con su propaganda millonaria pretende hacer creer que sí lo atiende. Eso entonces es un engaño, y ese engaño es inaceptable. Yo sostengo que el Estado ecuatoriano tiene una deuda con el inmigrante ecuatoriano, y tiene una deuda por lo que todos sabemos, por la forma como el inmigrante ha contribuido y contribuye al desarrollo nacional mediante el envío de las remesas, por el dolor que eso significa al haber dejado a sus familias atrás, al ser discriminado en el exterior, y las más de las veces al ser señalado como ilegal por el simple hecho de ser indocumentado, y por lo tanto despojándolo de un derecho humano básico, que es el derecho a vivir y a trabajar libremente y a llevar el sustento a su familia y a no ser decretado o declarado ilegal por nadie. Ahora bien, esa deuda consideramos nosotros que debe ser pagada por el Estado ecuatoriano. Y todo eso, lo que acaba de mencionar Richard, nosotros lo apoyamos también, que los consulados, las cenamis y las casas de los ecuatorianos cumplan con su deber y se conviertan en verdaderos centros de apoyo al migrante ecuatoriano. Pero eso no va a suceder en este gobierno, eso no va a suceder si volvemos a elegir asambleístas del partido de gobierno, porque ahí ya han estado 4 años
y tenemos lo que tenemos. La realidad dice otra cosa. La realidad dice que esos consulados, esas cenamis, esas casas ecuatorianas no prestan ningún apoyo y ningún beneficio al migrante ecuatoriano. Nosotros sí tenemos una propuesta que tal vez es horizontal porque atraviesa todo el panorama y te la voy a mencionar. A más, repito, de aquello que ya ha mencionado Richard, de que los consulados, cenamis, etcétera, realmente deben ser centros de apoyo al migrante. Nosotros consideramos que las remesas deben servir para algo, Emilio. El migrante ecuatoriano envía un promedio entre 2.000 y 3.000 millones de dólares anuales. Inclusive ciertos años como el 2007 se envió más de 3.000 millones de dólares en remesas al Ecuador, cuando el presupuesto del Estado no alcanzaba a los 8.000 millones de dólares. Esto quiere decir que alrededor del 40% del propio presupuesto general del Estado era enviado en vía de remesas por los migrantes. ¿A dónde ha ido ese dinero? ¿Ha mejorado el índice de pobreza en el Ecuador? ¿Ha mejorado el índice de desigualdad en el Ecuador? No. ¿Ha mejorado la vida de los ecuatorianos? Tampoco. Entonces, y luego cuando el ecuatoriano retorna, ¿puede capitalizar ese esfuerzo? Tampoco. Nosotros sostenemos que esas remesas tienen que servir para algo y hemos elaborado un proyecto que lo llamamos Las Remesas, tu Futuro. De tal suerte que el ecuatoriano, al enviar con gran esfuerzo, con sudor y lágrima, esas remesas a su país, va acreditando su capacidad crediticia frente al Estado, de tal suerte que al cabo de un año puede, ya sea que esté en el exterior, mientras está en el exterior o a su retorno, obtener un préstamo que el Estado va a proporcionar, un préstamo en condiciones blandas y con un año de gracia hasta que el proyecto funcione, especialmente para el desarrollo de proyectos productivos. ¿Por qué es esto importante? Porque el migrante tiene que sembrar algo para su vejez o para su retorno al Ecuador cuando lo estime conveniente. De esta forma, entonces el migrante podrá iniciar, antes de retornar, podrá sembrar un proyecto productivo que le permita tener una vida digna al momento de retornar al país. De esa forma creo que no solamente estamos ayudando al migrante y a sus familias, sino que estamos ayudando al país y a la generación de jóvenes que se quedaron atrás en el Ecuador. ¿Por qué? Porque vamos a crear empleo, vamos a crear producción, y de esa manera esas remesas no van a ir a donde están yendo en este momento, que simplemente al gasto suntuario de las familias que lo reciben, pero que luego se diluye y el país no se beneficia en nada. Leía el día de hoy una reciente resolución que entrará en vigencia desde mañana, no sé si ustedes ya la conocen, según la cual para llevar medicinas, por ejemplo, en el maleta personal del viajero, habrá que transportar la receta del médico. Hay muchos migrantes que están esperando la venida de un amigo, de un familiar, para que les traiga los remedios, que aquí es mucho más estricto el sistema de funcionamiento de farmacias y los consigues a veces, si no tienes un seguro médico apropiado, a un precio muy alto. Me toca a mí. Hay algunas medicinas que ya no podré seguir recibiendo porque las personas, los amigos que me las traen, no van a disponer de ese documento. ¿Tú sientes que se está perjudicando a los migrantes, Richard, y has propuesto que los centros de consulados sean en ese sentido más efectivos? Pero ¿qué hay con respecto a las regulaciones, las normas, las leyes vigentes? ¿Alguna propuesta en esa dirección? Sí, tenemos, por ejemplo, en la parte de la ley del retorno del migrante, tenemos varios cambios que queremos hacer. La una es, por ejemplo, cuando un migrante retorna, se puede llevar un carro, creo que es hasta 3 años, pero nosotros queremos adicionarle que el cónyuge o la cónyuge pueda llevarse un carro también, porque el carro ya no es una necesidad en el Ecuador, ahora no es un lujo, perdón, es una necesidad ahora. Pero tú sabes que eso se ha prestado para una serie de irregularidades que fueron denunciadas y que hicieron que se suspenda el proceso porque se llevaban los carros para allá venderlos. Ya, te lo voy a explicar una de las razones. Una de las razones de por qué el migrante ecuatoriano se regresa al Ecuador. Primero, en especial en España, porque se quedó sin trabajo, se quedó sin casa, ya no tiene dinero. Entonces, si el gobierno le pone que se lleve un carro de $22,000,
esa persona no tiene para comprarse un carro de $22,000. Por eso nuestra propuesta es de que se pueda llevar un carro hasta de 5 años. Al llevarse un carro de 5 años, mucha gente se va al exterior, trabaja 5 o 6 años como burro, consigue dinero y algo de dinero ya puede regresarse al Ecuador. Se compra su carrito nuevo, el rato que termina ya de pagar el carrito ya se puede regresar. Una vez que se regresa con el carro, la esposa se puede llevar su carro también. Y aparte de eso, nosotros queremos lo que es la parte del trámite, que sea mucho más fácil, más rápido y que no tenga ningún tipo de impuesto y que pueda regresar al Ecuador el migrante, porque el migrante ha mandado dinero por muchos años al Ecuador, también tiene su derecho a regresar al Ecuador y llevarse todo lo que pueda que le pertenezca. Queremos agradecerle mucho a Richard Herrera y a Marcel Feró. Lamentablemente no tuvimos la presencia de Paquita Cabrera, candidata de Creo, que la habíamos invitado. Quería el mensaje final, Richard y Marcel. ¿Qué esperan ustedes en este tramo, estos pocos días que faltan, de las personas que tendrán que acudir a votar? Marcel. Bueno, esperamos que cumplan con su parte, con su obligación cívica, aunque el voto es voluntario, pero es un deber, ¿verdad? Es un deber cívico, es un deber de ciudadanía, el contribuir con el país acercándose a votar. Nosotros estamos muy entusiasmados y optimistas en todo el recorrido que hemos hecho. Más allá, aquí no se trata solamente del resultado, pero es la interacción con el electorado, con los migrantes. Hemos explicado con claridad las propuestas que tenemos, hemos sentido el pensamiento de ellos y nos damos cuenta que la gran mayoría piensa que han estado mal representados con los actuales asambleístas del gobierno, a quienes ni siquiera conocen, nunca más los vieron. No han presentado ni un solo proyecto de ley en beneficio del migrante, no han logrado una reforma constitucional necesaria en donde se inserte por lo menos un capítulo de 5 artículos, pero un capítulo, en fin, respecto al migrante. No han aprobado la ley orgánica del migrante, que es el órgano en donde deben constar sus beneficios y sus derechos a la posteridad, para no tener que estar mendigando a cada gobierno o en cada elección. Entonces, ante ese entendimiento que vemos que lo tiene el migrante ecuatoriano, de que ya no puede más votar por los candidatos de gobierno, estamos optimistas nosotros de que van a optar por una opción seria, una opción en que básicamente lo que anhelamos nosotros es representar dignamente al migrante ecuatoriano. Nosotros queremos hacer la invitación a los ecuatorianos en el exterior que se acerquen a sufragar, porque necesitamos nosotros como migrantes dar nuestra voz, que nos escuchen, que sepan que nosotros estamos unidos, no estamos como en el Ecuador con miedo, ya que Correa les tiene separados a todos los ecuatorianos en el Ecuador. Nosotros queremos que todos nos unamos, seamos de cualquier partido político que sea, pero acérquense a sufragar, porque tenemos que demostrarle que nosotros vamos a seguir unidos y queremos luchar juntos. Bueno, le agradecemos a Richard Herrera y a Marcel Feró, candidatos respectivamente por Sociedad Patriótica y Suma, y quiero despedirlos con una nota de alegría. No sé si han escuchado la canción que está circulando en las redes de la Resistencia en estos días, precisamente con motivo de las elecciones. Hasta luego a Richard y a Marcel, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias, Emilio, buenas tardes. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que ya te vas. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que ya te vas. Por prepotente, por abusivo y por tu primo, por corrupto, por caretuco. Vete y no vuelvas más. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que ya te vas. Porque respetas nuestros derechos y por mentirnos. Por meter manos a la justicia, pronto la pagarás. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que ya te vas. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que ya te vas. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que ya te vas. Con la violencia y el desempleo nunca pudiste. Al Ecuador tú viviste. Vete y no vuelvas más. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que ya te vas. Bueno, y estamos ahora con Gustavo Lemos, periodista. Es su nueva profesión.
Gustavo, tú eres un hombre, yo creo que tú sabes que yo en mi juventud fui trotskista. Fue un hombre, he escuchado eso. Buenas tardes, Emilio. Fui un hombre de izquierda identificado con el marxismo. Me siento muy orgulloso de esa trayectoria mía, yo no reniego. Creo que la gente cambia, creo que la gente evoluciona. Y tú eres un hombre de derecha. Toda mi vida. Que colaboraste con el gobierno de León Febres Cordero, muy cercano, de manera muy cercana. Y hoy estamos los dos haciendo radio. Así es. ¿Qué te llevó a esta nueva etapa en tu trayectoria? Algo muy simple y no me gusta hablar en primera persona, pero como la pregunta es muy clara, la respuesta tiene que ser igual. En el año 2007, el primer año del régimen de Rafael Correa, gracias a la gestión del señor Pedro Delgado Campaña, el economista Pedro Delgado, entre comillas, sí, él fungía como delegado ante el Banco Central del Ecuador, él era uno de los asesores. Entonces él empezó con esa función con Rafael Correa, y a poco de venir acá a Miami, yo trabajé 18 años antes de eso en el Pacific National Bank, una institución formada cuando vivía Marcel Laniado, que fue el promotor del Banco del Pacífico en el Ecuador, uno de los grupos, como todos conocemos, muy importantes en su momento. El Pacific National Bank, ese que faltan 55 días para liquidar. Ahí trabajaste tú. Ahí trabajé yo, y por entonces era un banco pues muy floreciente, y la propaganda de nuestra, me acuerdo, era la mejor forma de enviar dinero al Ecuador y la mejor forma de recibir dinero del Ecuador. Era una llave para manejar los negocios internacionales de Ecuador, de importación, de exportación, que realmente es un mercado de por lo menos 10.000 millones de dólares anuales, el monto de lo que compra Estados Unidos acá. ¿Qué funciones cumplías tú ahí? Bueno, la última función que tuve por varios años fue oficial de seguridad, es decir, la persona que tenía que ver con el cumplimiento de las normas, que tenía que ver qué hacía la seguridad física, es decir, que no les roben. Exactamente. Y que se cumplan. ¿Y alguna vez les robaron? Bueno, en ese tiempo no había ese tipo de problemas. Ya. El problema empezó... Creí que ibas a decir, no, yo hice bien mi trabajo y nunca nos asaltaron. Es que el asalto vino de otra forma. ¿Cómo? Bueno, cuando el régimen del señor Correa toma control ya directo, saca una administración española que había sido contratada para que maneje todo el grupo Banco del Pacífico, inclusive Pacific National acá y Banco del Pacífico Panamá, y él reemplaza eso y empieza a nombrar otras autoridades y toma pues la acción directa del manejo del banco. Ahí comienzan los problemas, primero porque la gente que tenía su dinero acá, me refiero a los ecuatorianos, obviamente no les era grato la idea de un gobernante que ya empezaba a sacar los colmillos contra los Estados Unidos, que iba a saber qué tenían acá en el exterior como depósitos, qué tenían como ahorros o como inversiones, o cuánto manejaban acá para sostener sus negocios de importación y exportación. Entonces, eso fue poco a poco degenerando en una serie de administraciones que a la larga lo que se ha hecho es contar con dos órdenes que se llaman de intervención del Banco de la Reserva Federal, en la cual se mantiene un nivel que ya en este momento, como tú bien lo has indicado, con fecha 31 de marzo, el banco debe ser vendido o bien se liquida a partir de ese día. No hay otra posición. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque está manteniéndose un banco que fue una licencia otorgada para un grupo de accionistas privados y que ha devenido en un banco del gobierno del Ecuador, que inclusive, gracias a este señor Pedro Delgado, se metió en unos negocios con Irán, una serie de cosas que ya saldrán o seguirán saliendo, ¿no? Y entonces esto es lo que ha acabado con la imagen de Pacific National Bank, que fue una buena institución. De manera que, para terminar la pregunta, cuando en el primer año del gobierno de Rafael Correa, gracias a la gestión directa de Pedro Delgado, yo fui sacado del banco, pese a mis 18 años de labor, y esto me obligó a buscar algo más que hacer en la vida, ¿no? De manera que yo no es que me he transformado en un actor político, siempre me ha gustado la política, siempre he amado mi país dentro o fuera de él. Yo he podido ver cómo te ganas la vida, Gustavo, con suma dificultad. No voy a dar detalles porque es tu vida privada,
pero doy constancia de que no tienes una casita de clase media como la de Pedro Delgado, ni tienes los automóviles que por lo que veo se está comprando en estos días el primo del presidente, falsificador de títulos. Lo que sí constato es que ese dinero que te lo ganas en contadas horas, porque te veo las 24 horas del día muchas veces haciendo resistencia. Tienes un newsletter, como llaman acá los norteamericanos, los que venimos a Estados Unidos poco a poco nos empezamos a contagiar del vocabulario del Spanglish, entonces ya empezamos a hablar así. Tú tienes un newsletter que lo emites una vez cada ¿cuántos días? 3 días a la semana. ¿Y qué es lo que pones allí? Bueno, es el boletín en la cual, en el noticiero que se llama Actualidad Mundial en La Poderosa, que es 670M, aprovecho tu programa para que también sepan aquellos que no nos siguen, en La Poderosa AM 670, el noticiero que se llama Actualidad Mundial, los lunes, miércoles y viernes emitimos un boletín como corresponsal del Ecuador. Eso es lo que me identifica aquí, aunque muchos se molestan diciendo que de cuando yo he sido periodista. Bueno, la vida nos obliga a hacer muchas cosas que antes no hemos hecho, pero eso sí siempre dentro del terreno de la honestidad real y política, no haciendo esos que se llaman cambios de camisetas, ni menos aún haciendo negocios torcidos como lo hizo el señor Pedro Miguel Delgado. Y ese boletín se lo envías a una lista de corresponsales que tú tienes. Pero sí. ahora iniciaste un programa de radio en, sí, en la radioemisora La Poderosa. La Poderosa es una de las radioemisoras más conocidas de Miami en habla española. Así es. Tiene un público sobre todo entre la comunidad cubana, pero también tiene una gran sintonía entre los ecuatorianos, sin ninguna duda. Efectivamente. Y eras en la mañana el que da la información sobre Ecuador, pero ahora los martes en la noche tienes un programa que se puede escuchar desde Ecuador. Por supuesto, porque La Poderosa tiene también la aplicación por vía de internet, de modo que el programa es seguido en muchas partes de los Estados Unidos, del Ecuador y del mundo, gracias a la aplicación de internet. Y para los que no lo pueden oír directamente, se escucha hasta en Cuba La Poderosa, en las noches que hay una señal un poco más fácil de llegar a muchos lugares. Y eso te ha de encantar a ti, como un hombre de derecha, que Fidel Castro y sus servicios secretos sepan que Gustavo Lemos, a sus no sé cuántos años de edad, todavía les puede causar urticaria. Bueno, lo que hacemos es siempre hacer una sola misión, hablar por la libertad y por la democracia. Ese es un mal que por ahora aflige a cubanos, a venezolanos, los ecuatorianos, bolivianos, ya no digamos en Nicaragua con el impresentable Daniel Ortega, pero también Argentina va por igual camino. Gustavo, ¿cómo ves la situación política en el Ecuador a la distancia? Lo que tú escuchas, lo que tú te comentan tus corresponsales, la gente que recibe tu boletín, la gente que seguramente que te llama al programa de radio y conversa contigo, ¿qué es lo que tú detectas? Por el momento, pese a que Correa entró con toda la maquinaria oficial, como lo viene haciendo hace ya 6 años prácticamente, porque él asumió en el año 2007, de manera que él lo que ha hecho es, con el pretexto de que pidió una licencia, seguir de tarima en tarima, de pueblo en pueblo, con toda la maquinaria y todo el apoyo y todo lo que puede dar el bagaje de un régimen continuista. Sin embargo, venimos notando de un tiempo a esta parte, en Ecuador y acá también, que como que se está desinflando este carrusel verde que da vueltas por todos lados. Acá, por ejemplo, yo no he visto para nada los delegados asambleístas del partido Alianza País de Correa. No los veo, no los conozco. Vamos a ver el sábado, hay un programa que está pautado en Liga Ecuatoriana de Florida para atender las exposiciones de los diferentes candidatos de los partidos políticos y movimientos. Vamos a ver si ahí se los nota, porque lo que es en el Ecuador sí se viene hablando de la posibilidad de una segunda vuelta en la cual, para mi modo de ver, sin entrar en optimismos infantiles, sería el fin de Correa. Bueno, Gustavo, Donatella Ugreda y Radio Next, no sé si estén enojados conmigo por permitirte anunciar que los martes a las 8 de la noche, 7 a 8, de sí. 7 de la noche a 8 de la noche, pueden escuchar a Gustavo Lemos, hombre de la resistencia ecuatoriana, identificado muy claramente él con una determinada ideología política
y en lo que no ha variado para nada, y que desde allí lleva su mensaje a todos los ecuatorianos. La voz de Gustavo ha estado también aquí en La Voz de la Resistencia Ecuatoriana. Gracias y buenas tardes. La Voz de la Resistencia Ecuatoriana. Emilio Palacio en Internet. Cuando comenzó el gobierno de Rafael Correa, se identificó como un gobierno de izquierda que enfrentó, que persiguió y que le hizo mucho daño, sobre todo a los empresarios y a la derecha ecuatoriana. En aquella ocasión, Emilio Palacio salió a defender a la derecha y salió a defender a los empresarios, salió a defender a los banqueros. Rafael Correa presentó un proyecto de ley que ya muy pocos recuerdan, de intervención en la banca ecuatoriana, que era una copia de un proyecto que había circulado meses atrás por un proyecto presentado por el antiguo dueño del país. Mucha gente no entendió en ese momento mi postura. Consideraron que yo había cambiado mis posturas políticas, que yo había claudicado, que yo me había cambiado de bando, y claro, no faltaron los que dijeron que yo había cogido plata. Luego fue Correa el que cambió y empezó a perseguir a la izquierda, a los indios y a los maestros. Y yo defendía a la izquierda, a los indios y a los maestros. Cuando defendía a la Unión Nacional de Educadores, entonces me dijeron que yo había traicionado los principios, que yo me había vendido al MPD, que yo había cogido plata de la UNE, lo mismo. Creo que el tiempo nos ha dado la razón. Acá no es derecha, acá no es izquierda. Acá lo perciben a Gustavo Lemos y lo persiguen a Pepe Acacho. Acá lo persiguen al maestro y lo persiguen al banquero. Acá lo persiguen al que gobernó y al que no gobernó. Acá persiguen a todo el espectro político, porque no tenemos un gobierno con una determinada ideología, sino con un solo lema, con una sola línea, el totalitarismo. El totalitarismo no tiene identidad. Puede ser, efectivamente, hay gobiernos, nadie va a discutir que Pinochet se identificaba abiertamente con la derecha, pero por favor, Hitler, ¿saben cómo se llamaba el partido de Hitler? Partido Nacional Socialista. Partido Nacional Socialista. Stalin era de izquierda y Hitler era de derecha, y yo no veo la diferencia entre un campo de concentración de Hitler y un campo de concentración de Stalin. He visto las fotos, he visto los informes, he visto los análisis, son exactamente iguales. Te mueres de hambre, te mueres de frío y te matan a patadas. Son exactamente lo mismo. No comprendo entonces esta discrepancia y estas diferencias entre derecha e izquierda. Las comprendía cuando vivíamos en democracia. Eran legítimas, eran incluso sanas. Era bueno que existieran esas diferencias. Hoy en día no las entiendo. Hoy en día, ¿cómo podemos? Pero por favor, si las discrepancias solo se las pueden discutir y resolver en democracia. Cuando no hay democracia, no hay cómo ni siquiera discutir de nuestras discrepancias. ¿Cómo me siento yo a debatir con Gustavo Lemos nuestras discrepancias si no hay un régimen democrático en el que podamos hacer? Lo podemos hacer porque estamos en Miami. Si estuviéramos en Ecuador no podríamos hacerlo, correríamos peligro. Hoy es el momento de la unidad contra la dictadura. Hoy es el momento de la unidad de los partidos, de la oposición, de la resistencia, de los medios de comunicación independientes. No para renunciar cada uno a sus banderas. Cada uno debe mantener su postura, defender sus ideas, defender sus tesis. Para unirnos, para acabar con este régimen. Acabarlo primero por la vía electoral. Primero eligiendo un candidato y definiéndose por un candidato. No como Talía Flores, respetadísima periodista con la que hoy tengo que discrepar. Sí, la oposición tiene miedo. ¿Y quién no tiene miedo? Yo tenía miedo cuando vivía en Ecuador. Todavía en Estados Unidos sigo teniendo miedo porque enfrentamos un régimen totalitario. Pero con ese miedo, esta gente, Richard, Marcel, se decidieron y están participando y están diciendo acá, a ver, yo me la juego. Entonces dale tu voto porque se lo merecen. Pero luego la otra lucha, la lucha para derrocar a la dictadura, porque la dictadura va a decir que ganó las elecciones, va a ser fraude. Va a querer quedarse en el poder como lo hicieron en Venezuela.
donde un muerto o una persona que no sabemos si está viva o si está muerta, dice que gobierna desde Cuba. Entonces vamos a tener también esa segunda batalla, esa segunda lucha, y para eso también necesitamos la unidad. Es todo por hoy. Los espero en nuestra próxima oportunidad, el martes de la próxima semana. Esto fue La Voz de la Resistencia Ecuatoriana. Emilio Palacio en Internet. Desde Miami. Escúchanos todos los martes y jueves a las 2 de la tarde, hora de Miami, por radionext.com. Usted está en sintonía de radionext.com, la voz de la libertad, transmitiendo desde el sur de la Florida a todos los confines del mundo, diciendo la verdad y nada más que la verdad.